Bueno, les damos la bienvenida a todos y a todas a este encuentro en este lugar tan especial como es este maravilloso hotel Las Hayas en el marco del Festival de Cine del Fin del Mundo. Vamos a poder hablar un poquito más largo con Leo de varias cosas, pero vamos a empezar por el principio, que tiene que ver con las dos películas que está presentando en el festival, dos películas muy distintas entre sí. Una que se presentó ayer, que es Hoy se arregla el mundo, la última película de Ariel Winograd. Después vamos a hablar de la última no estrenada, que tiene que ver con Ushuaia. Y Errante Corazón, una película que se va a dar esta noche. Vamos a partir de esto en la charla, si te parece, Leo, respecto de... voy a arrancar por lo que viene esta noche, como para entusiasmar al público, con Errante Corazón, una película de Leonardo Bensecri, que tiene una particularidad en términos de lo que significa el momento en el cual Leo hace esta historia de un hombre desesperado, que tiene a su hija con un conflicto de relación y que busca un amor de una manera en la cual muchas personas quizás no se animan a mostrarse, pero posiblemente nos pase esa desesperación por querer ser amados. Es una película, lo hemos hablado, y este es el puntapié para escucharte, de una entrega y un compromiso actoral de los, una vez más, de mucho compromiso por parte de él, pero de una entrega en un momento de la carrera donde hemos charlado y le decía, no lo necesita un actor que ya ha llegado a determinados espacios de reconocimiento, de prestigio y de calidad. Y eso es lo más interesante, cuando el artista se la juega de cuerpo entero. Hablemos de Errante Corazón y hablemos de lo que significó para vos esta película, que ha tenido un recorrido de mucha valoración, incluso por fuera de los cánones de distribución más masivos al principio, ¿no? Sí, bueno, yo cuando... Hola, hola, hello. Oh, Vamos a ver. ahí, hay que prender. Ahí va. Listo. Oh, ahí va. Eh, que, bueno, a mí cuando leí el guión de Errante, bueno, no sé si alguien la vio la película, si no la vieron la van a dar hoy a las 10 de la noche. Y es una linda, muy linda película. Y bueno, quizás bueno, pueden recordar todo esto mañana después de haber visto la peli o esta noche, ¿no? Pero a mí me parece que cuando leí el guión, no sé por qué, ¿no? Porque no hace falta aclarar que no tengo específicamente que ver con el personaje. Sin embargo, creo que es un personaje que nos cuenta a todos de alguna manera. Nos cuenta a nosotros, ¿no? Nos cuenta a nosotros desde el lugar de una especie de algo no resuelto, de una herida que está ahí, que uno no sabe bien cuál es, de una necesidad de estar mirando para afuera porque mirar para adentro se complica. Y eso produce mucha ansiedad, ¿no? Es como si fuera una película, creo yo, ¿no? Que también habla de la ansiedad, ¿no? Pero la ansiedad ocurre porque no podés a veces parar y enfrentarte con lo que te está pasando, ¿no? Y a veces uno no se puede meter con lo que le está pasando porque no sabe por dónde acercarse a eso, ¿no? En el caso de Santiago, que es el personaje de Errante Corazón, es un personaje que le va bien, en principio le va bien en todos los aspectos de su vida, es un tipo... Pero es como me decía un poco Leo Bresicki, el director, que me decía, Santiago no tiene herramientas como podemos tener nosotros, que podemos ir al analista, o que podemos hablar de lo que nos pasa, o que podemos... Él no las tiene, tiene una cosa como en algún punto muy básica, a pesar de que el tipo se haya sofisticado. Hablamos mucho de eso, ¿no? Entonces él, al no poder quizás canalizar todo eso que le pasa, que sufre, toda esa convulsión interior que ni siquiera él sabe
o la puede intuir, pero no sabe cómo meterse con eso. Entonces, bueno, eso le produce mucha, como casi estar encendido, ¿no? Como un fuego adentro que no se detiene, ¿no? Y al mismo tiempo creo que, vos decís, ¿por qué un actor ya consagrado, entre comillas, hace una película así? Porque en realidad yo desde que ya tengo cierto uso de razón, porque es hace poco, en realidad, o sea, claro, yo ponele en los últimos 10 años recién me puse a remangarme y meterme un poco más con algunas cosas con las que yo necesitaba meterme como individuo y en ese sentido el trabajo de la actuación es un elemento más que tenés expresivo, un material más expresivo para poder ver de qué manera eso se comunica con vos y te interpela y te moviliza y te revoluciona y te revulse, ¿no? Te saca para afuera cosas que de pronto no las podías sacar de otra manera o alumbrar, tener la posibilidad de alumbrar a través del personaje como un temor, un miedo que estaba escondido, una sombra, ¿no? Como a veces los personajes llegan a lugares donde vos con tu mirada no llegabas, ¿no? Es como si estuvieras con la posibilidad de, viste, todo eso que está allá atrás, ¿no? Donde no llega el sol y de pronto el personaje te da la posibilidad y te da el elemento o la nave espacial para llegar hasta ahí y meterte en ese mundo donde antes no eras capaz de meterte, y eso da miedo, inevitablemente. Uno se enfrenta frente a la cámara en esos roles y estás asustado. Yo quiero decir, cuando estoy delante de la cámara me fascina la cámara, pero al mismo tiempo me asusta y me apabulla, porque esa cámara si vos dejás entrar, te está iluminando el alma, ¿no? Entonces, eso es... perdón, estoy un poco emocionado, no sé por qué me quedé como medio... Seguí hablando vos. No, es que son temas fuertes y aparte el trabajo implica siempre y yo no sé hacerlo de otra manera. O sea, a mí la gente me dice, ¿por qué lo hace? ¿Por qué te rompes? ¿Cómo haces para tener tanta paciencia, para romperte tanto, no sé qué? ¿Cómo haces para tener tanta energía? Pero que no es energía, es una necesidad que aparece. Entonces yo estoy en este momento así de la vida y de mi profesión, arrojado a esa idea, ¿no? Sí. En actitud de entrega puede ser. Sí, es entregarse, porque en la vida también, ¿no? Se trata de eso, ¿no? De que a veces, de cómo uno decide vivir la vida. Pero eso es algo, insisto, relativamente nuevo, ¿no? Como que cada vez se va desarrollando más eso, ¿no? Bueno, creo que es bastante privilegiado estar escuchando, ¿no? Lo que estás diciendo, y desde el lugar que lo contás y la posibilidad de llegar a conocer eso que es tan difícil a veces de que los artistas se abran para contar algo tan personal y tan interesante también respecto de pensar cómo se sale de una obra, ¿no? Una obra que te atraviesa, de una obra en el sentido amplio de la palabra, una obra artística. Y Errante Corazón es decididamente un hecho artístico cabal, ¿no? Perdón por la cita, pero hay una frase que dice, son los libros que nos han mejorado. Es una frase de Borges, naturalmente, pero digo, son todas esas cosas que a uno lo han atravesado y lo han modificado decididamente, ¿no? Esta es una película que a vos te modificó. Sí, pero forma parte de una etapa, no es solamente la película, porque aún formaba parte de una etapa. Esa película, bueno, te abre la posibilidad están muy dadas las condiciones, primero porque no es un objeto específicamente del mercado, sino que es algo más concretamente una expresión muy personal del director. Entonces eso hace que también uno requiera de uno
un compromiso diferente, pues yo sabía que Leo estaba hablando de él y estaba curando o sanando o metiéndose con su propia herida. Y entonces hay algo de eso, que vos, si bien sos un actor profesional y te pagan por hacer tu trabajo y me pagan bien, yo tengo un compromiso, quiero decir, conmigo mismo y con el que tengo enfrente. Entonces, si a un director está queriendo hablar de su poética y queriendo meterse con su expresión más, eso es un hecho sagrado. Entonces, el trabajo, en ese sentido, para mí también es un hecho sagrado. Alguien alguna vez me preguntaba, ¿para vos el trabajo, la actuación es un trabajo o qué es? Y qué sé yo, es un trabajo, sí, pero también yo aprovecho y trato de que eso sea también una posibilidad expresiva potente. Y para que sea una posibilidad expresiva potente, tiene que haber una entrega. Y si no hay una entrega, no llegás al otro lado. Yo creo que uno llega al otro lado del escenario, donde sea, o de la pantalla, si no estás cuidando por dónde va el camino, sino que, viste, tenés que estar abierto hacia dónde va, viste, como que está interesante eso. Y justamente la última película que acabo de hacer, que si bien es una película de Paramount Plus y no sé qué, con Wino también, que es un... Ariel Winograd. Sí, y en ese sentido también, una película que hablaba de las segundas oportunidades, ¿no? Y por eso, bueno, perdón, estoy como, me la paso, estoy como muy conmovido. No, pero es que me pasaba en la película, mientras la estaba rodando, me pasaba eso, que me parece que esa película habla la historia de un gerente que toma un riesgo en su vida después de mucho tiempo que no lo tomaba. Y es interesante porque bueno, la película un actor la puede leer, la quiere leer desde cualquier lugar, la puede leer desde un lugar, decir, bueno, voy a hacer esto. Entonces es una película que es un tipo que se arriesga y que es un héroe y que no sé qué, y que de pronto contra todo pronóstico. Pero bueno, yo lo tomé también desde mi lugar personal, ¿no? Desde, bueno, ¿dónde me toca a mí esta película y dónde me interpela? Y es lo mismo, alguien me decía, cuando estábamos el otro día filmando acá en Ushuaia, y le decía esto mismo de la cámara, ¿no? Que cuando uno siente miedo, porque no sé dónde escuché una frase el otro día, que decía que si uno entre todas las opciones que tiene en la vida, si la que más miedo le da, seguramente es por donde tenga que ir. No quiere decir que uno siempre lo pueda hacer, ¿no? Pero bueno, ahí hay una clave, ¿no? Hay algo para explorar. Lo que más miedo te da es probablemente por donde haya que ir, ¿no? Donde es una puerta que está cerrada y justamente está bueno enfrentar ese miedo y mirarlo a la cara y acercarse y por lo menos sentir el calor de ese fuego, ¿no? Por lo menos que te toque, saber que hay una sensación ahí que es, bueno, mucho más fogosa probablemente. Claro. Vamos a pasar ya que nombraste a Winograd, vamos a pasar a Hoy se arregla el mundo, una película que ha tenido un recorrido muy importante, que se dio ayer en el marco del festival, que también está teniendo una recepción muy masiva a través de Netflix, más allá del recorrido de la película en términos cinematográficos, digo, este fenómeno que se da con, si fuerzo o si hago un paralelo, con algo también de Ariel Winograd, que es un director que empezó, ayer lo decíamos, con Cara de Queso, con una película muy interesante sobre ese country y demás. Después generó una serie de películas, dirigió una serie de películas muy populares, muy exitosas de comedia, y ahora entró en una zona, veremos qué pasa con El gerente cuando la veamos, pero creo que con Hoy se arregla el mundo entró en una zona donde la emoción y la comedia conviven con debates actuales, hay una cosa como una buena síntesis con también la masividad, ¿no? Y vos decías ayer, inauguré mi etapa ATP. Sí.
Y que también, ¿no?, debe ser un terreno interesante en la exploración de otro vos desde esta etapa tuya que decís, ¿no? Sí, sí, viste lo que un poco te decía ayer, que era lindo esto de que uno, sabiendo que te puede ver tu hija o te puede ver un chiquilín de 10 años o de 9, y bueno, hay algo en un lugar desde donde uno se tiene que parar que es diferente, ¿no? Es como, no quiere decir que uno se ponga más infantil. Justamente una de las cosas que hablábamos mucho con Guino ahora en esta última película, es como, él me decía mucho, no infantilicemos esta parte, o no infantilicemos el personaje, porque a veces la comedia te puede llevar como a un lugar así, ¿no? Pero me parece que es una disposición también, es como una disposición, como de pronto también permitirse en algunos momentos salir de la lógica más realista e ir a una lógica un poco más, qué sé yo, clownesca o eso, y eso te da, aunque no hagas un clown o que no te ponga la nariz roja, pero te dispone frente a otra, te dispone de otro lugar, ¿no? Y eso es lindo también, porque de pronto, viste, tu propia actuación se estaba volviendo más solemne y de pronto eso viste, es como una vía por ir para otro lugar, ¿no? Claro, otros aires. Sí. Hay una... Uno en general, perdón, se pone solemne justamente cuando estás también más agarrado, ¿no? Más asustado también. Entonces de pronto cuando te empezás a soltar y bueno, y ahí empezás a ir por lugares que de pronto pueden ser más resbaladizos, ¿no? Había un director y profesor de actores que era Carlos Gandolfo, que decía mucho eso, que, ¿no?, que uno nunca tenía que sentirse cómodo, ¿no?, en la escena, siempre había como algo, si uno se acomodaba era como ya había algo que estaba muerto, ¿no? En la vida uno no sé si se acomoda, uno está todo el tiempo atento. En alerta. Y claro. estábamos, de pronto como estamos dentro de la cama y aún así hay gente que le cuesta dormir, sí, ¿no? Sí, Digo, claro. por eso te Tantos. digo, estás con la sábana, pero aún así estás... Sí, a veces es peor. Claro, entonces, bueno, no sé por qué habíamos llegado acá. No, pero quería preguntarte algo que viene a cuento de esto y que tiene que ver con el oficio de ustedes, los actores, las actrices. La palabra que se usa en francés para decir actuar es jouer, es jugar, se juega, ¿no? Y me parece que es interesante el término para pensar en lo que es en esencia la actuación. ¿Vos la considerás, más allá de un trabajo y un compromiso, porque ya venimos hablando de esto, no es que estemos en absoluto subestimando nada, nunca lo haríamos, pero sí algo que está vinculado con el juego, la actuación? No sé, no lo sé, pero está buena siempre se dice, viste lo de jouer, play, seguramente ese debe ser el objetivo final, donde uno tiene que aspirar a llegar, quizás. Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que se produce ese juego para mí cuando uno realmente se permite resbalarse, ¿no? Cuando se permite entrar y no saber bien qué es lo que uno va a hacer, cuando se enciende la cámara, que en algún punto tengas esa posibilidad de también encontrarte con compañeros, ¿no? O compañeras con las cuales también te encontrás en confianza, en la mirada y que sabés que estamos los dos. Pasa que eso es difícil también, ¿no? Encontrarse con compañeros que estamos siempre en la misma sintonía o compañeros que se quieren encontrar a veces con uno y uno se pueden encontrar. Digo, no es que solamente sea... a veces el otro también que puede proponer un sistema y vos no entrás, ¿no? A mí muchas veces algo que me gusta mucho, me parece que yo empecé siento que me empecé a mejorar como actor cuando empecé a permitirme justamente no tener solamente o no jugar solamente con las herramientas que yo más transitada tenía, sino poder decir muchas veces, mirar a un compañero o una compañera y aprender de su sistema, tratar de ver
de qué manera ese actor trabaja y también convertirse y poder utilizar otras herramientas que son muy válidas, o a veces un director te da esas herramientas, te dice, no, no, de tal manera, y vos que tenías pensado ir por acá, decís, bueno, me arrojo, ¿no? Y es tirarse. Y de pronto aparecen cosas, no quiere decir que te salga, viste, fácil, ¿no? Porque parece que te vas a cortar, que algo peligroso te va a pasar, en realidad no va a pasar nada, pero me parece que está en peligro la vida cuando se enciende la cámara, ¿no? Es tremendo. Claro, porque, entonces, bueno, algunas tomas uno se lo permite, pero en otras, ¿viste? Porque hay mucha gente mirando, es como si de pronto están las tomas y de pronto está así el director, que vos sabés que está ahí, ¿no? La script, que es la continuista, el cámara, el que es el foco, alguno que de pronto tiene que estar, quizás el utilero, que ya hizo las cosas, pero puede seguir mirando. Pero la gente ya después, una vez que ya puso la toma, se pone a hacer la suya, el equipo, ¿no? Entonces el primer día de rodaje te da un poquito más de miedo porque todavía no estableciste esa intimidad, todavía no de a poquito vas pudiendo soltarte. Es como el primer día de clase, no puede ser. El segundo día, bueno, ya estás un poquito más tranquilo. Y con el rodaje pasa lo mismo. Entonces, cuando vos ya una vez que estableciste una intimidad con la gente con la que estás laburando, que te llevó 2 o 3 días, se van cambiando, ¿no? El juego de la silla. Todos quieren estar cerca. No hay otra silla. Acá hay otra, mirá. Sabri. Dale, ahí hay una. ¿Andás hacia adelante todo el mundo? No, no es adelante, nada. Y bueno, no sé qué estabas diciendo. No. Tengo otra pregunta. Sí, dale, pasa palabra. Haciendo paralelismo con otro oficio artístico, los escritores, hay algunos escritores y escritoras que dicen que el momento de mayor felicidad del oficio es no cuando escriben el cuento, sino cuando encuentran el cuento, ¿no? Cuando dicen, es este, y después hay que sentarse a hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el momento de mayor felicidad para vos como actor? Qué buena pregunta. Yo creo que hay muchas cosas, no sé, digo, pero lo primero que se me vino es cuando el director de pronto, como actor te estoy diciendo, ¿no? En ese proceso donde vos estás justamente con todo esto que estamos diciendo, un poco asustado, un poco que hace 3 días que estás viendo cómo carajo vas a hacer esa escena, estudiando la letra, y de pronto lográs hacer algo inesperado, ¿no? En algo nuevo, algo que el director, entre el director y vos y alguien de ahí llegaron, y los actores, llegaste a un resultado que inclusive vos no esperabas, y el director o viene y dice, cuando ya viste, porque a veces vos decís, ¿hasta dónde se hacen las tomas, no? ¿Cuántas tomas se hacen de algo? Claro, porque bueno... ¿Hasta dónde se da? Claro, si vos no tenés limitaciones, antes había con el fílmico limitaciones desde el... Claro, porque si bueno, se hacen 3 tomas, o se hace 1 a 1, ¿no? Claro. Había como, según el presupuesto de la película, vos sabías que en la película se hacía 1 toma, a lo sumo 2, y a lo sumo algún pick-up, ¿no? Si había una partecita que el director necesitaba de otra manera, bueno, hacemos pick-up solamente de esto porque no había que gastar material. Claro. Ahora eso cambió y los factores, bueno, son otros, ¿no? El tiempo, las horas, bueno, que se paga, bueno, también el presupuesto afecta también en la cantidad de tomas que se siguen haciendo hoy día. Pero bueno, hay un poquito más de libertad. Y en películas como la que acabamos de hacer, o como la de Leo, o como digo, hay películas donde el director, si no lo ve, no lo ve, y de pronto, bueno, se van a hacer las tomas necesarias. Entonces, bueno, ¿hasta dónde se hacen tomas? Es la pregunta, ¿no? Entonces uno dice, ¿hasta dónde yo puedo dar? ¿Hasta dónde el director va a buscar? ¿Hasta dónde va a buscar? ¿De qué manera va a buscar? ¿Cuándo deja? ¿Cuándo sigue confiando en el actor?
cuándo sigue confiando en lo que él le puede decir al actor para ver si se puede mejorar lo que está sucediendo, cuándo él se resigna, cuándo el actor mismo se resigna en relación a esa búsqueda. Es muy loco todo eso. ¿Dónde está? Entonces, de pronto hay momentos mágicos donde el director ya no tiene ninguna duda, ¿no? Y te dice, el director o directora viene emocionado y te dice, ¿viste? Entonces ya decís, bueno, ya, quiere decir que estuvo bien, ¿no? ¿Y ese es el momento de mayor felicidad? No, bueno, es un momento donde quiere decir que hay algo entre lo que vos estabas queriendo, pensando, imaginando hace tanto. El momento y las condiciones reales del rodaje de ese día, la inspiración que uno puede tener, todo, las condiciones de cómo esté planteada la puesta de cámara, porque muchas veces una puesta de cámara mal hecha te puede contracturar como actor, en lugar de darte organicidad. Te ahoga quizás. Te ahoga, entonces eso también a veces es una responsabilidad en el sentido del director pensar cómo proponer también algo que te ayude a las condiciones de verdad, ¿no? Que te recuerde a la vida. A veces por la puesta de cámara, no sé qué, entonces bueno, hay un trabajo ahí que hay que darle forma entonces a esa verdad. Entonces eso lleva un poquito más de trabajo, ¿no? Bien. Trato de eliminar algunas repreguntas que me genera lo que decís para no terminar el miércoles que viene. Bueno, pensaba en relación a, desde el debut con La Noche de los Lápices, la presencia de la historia, ¿no? de momentos históricos importantes de la Argentina, hasta pasando por este trabajo tan interesante que hiciste con Mercedes Morán, dirigidos por Daniel Rosenfeld, sobre Güemes, que tenía desde lo formal algo disruptivo, exploratorio en el sentido de cómo estaba la pregunta abierta, ¿no? Siempre ahí, y vuelvo a un concepto que ya hemos tocado, el arte nos permite a veces redescubrir la historia desde un lugar mucho más agudo, quizás, de lo que los manuales, ¿no? ¿Qué te ha pasado a vos en relación a todo lo que has hecho? Incluso, bueno, Plata Quemada, que fue un hecho real, ¿no? Para repensar la historia desde el hecho de ponerle el cuerpo y la actuación. No sé muy bien, no sé muy bien qué contestarte. Pero bueno, volviendo y yendo de atrás para adelante en relación a lo que decís de Güemes, a veces uno no hay como, viste, uno tiene en la mayoría, si uno no estudió de manera más compleja, te quedaron las figuritas de Villiquen, ¿no? De las cosas, entonces después, bueno, la vida te va ofreciendo quizás otras alternativas. En el caso de Güemes fue eso, ¿no? Como que de pronto te da la posibilidad de estudiar más de un personaje, igual fue cortito, fueron 3-4 días. Pero bueno, en relación a, por ejemplo, cuando me tocó hacer el tipo cubano, ¿no? que José Basulto en Red Avispa, que ahí, bueno, también te obliga a tratar de entender un poco mejor algunas cosas de la historia que no sabías, o ir a Cuba, tener la posibilidad ahí de ver un poco cómo es un sistema que es completamente diferente al que uno puede saber cosas de ese sistema, pero de pronto ir a Cuba y vivirlo es como muy diferente. No sé si fuiste alguna vez. No fui, pero es el comentario general. Hay Claro, que estar para entender, ¿no? Claro, porque vos te encontrás con identidades y con personas, sobre todo, que son como tienen una cabeza muy diferente a la de uno, ¿no? A mí me tocó la suerte de, por ejemplo, trabajar con un actor que se llama Patricio Wood, que era un coach. Me pusieron como si, no sé, como si acá te dijesen Oscar Martínez va a ser tu coach, ¿entendés? Claro, un actor muy importante, muy buen actor, y que de pronto por la cuestión cambiaria, por Cuba, por los dólares, por las divisas, etcétera, etcétera, bueno, al tipo le conviene ser mi coach en esa película, ¿no? Una película importante donde va a ser mi coach cubano, y bueno, lo interesante es que poder conocer a gente así, porque él además lo hacía no por los $150 que le pagarían por semana, o no sé cuánto le pagaban,
sino que vos notabas que el tipo estaba poniendo ahí viste, una cosa, como una cabeza muy diferente a la de uno. Viste, como una cosa y un lugar desde donde compartir también la profesión, además de tener un montón de herramientas actorales, porque ellos se han formado en una muy buena escuela, que es la escuela rusa, al margen de que ahora obviamente no esté como supuestamente, ¿no? Pero la escuela rusa de actuación siempre ha sido extraordinaria. Bueno, base de toda la escuela como moderna de la actuación, ¿no? De donde sale, de pronto toma cosas Strasberg, bueno, o los franceses. Entonces ellos han tenido muy buena, y nunca el trabajo ha dependido del mercado, justamente como es el caso nuestro, ¿no? Otro sistema funciona distinto. Claro, entonces el contacto de él con el trabajo de la actuación, un contacto muy completo, desde lo intelectual, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo gestual, desde lo histórico. Todo el tiempo me aportaba, obviamente que me ayudaba a hacer mejor el acento cubano, pero todo el tiempo me estaba aportando detalles y detalles y detalles del personaje. Y ahora, ¿por qué no probás este gesto? Y ahora fíjate si cuando no sé qué haces esta cosa. Y ahora agregale esta palabra porque eso define un modo social de acá del cubano, de no sé qué, entonces la gente va a entender. ¿Entendés? Eso es maravilloso. Vos decís, ¿cómo somos tan diferentes? Hay tantas identidades en el mundo que uno no tiene idea, uno cree que somos muy parecidos y las personas somos tan diversos, tan... Te quiero preguntar en relación a esto, me parece interesante en cuanto a la riqueza de un personaje, ¿no? Daría la sensación de que un buen personaje es la punta del iceberg nada más, ¿no? Donde todos estos detalles son el sostén, la profundidad, lo que no se dice, ¿no? Claro, y yo creo que hay algo de la profundidad que se la termina de dar uno con la entrega, en el sentido de que hay algo de una porque de alguna manera vos, mi maestro que fue como Agustín Aleso, que fuimos alumno de él 6-7 años, entre los 14, 15 y los 20, 21, después trabajé con él y lo quiero mucho, lo quería mucho, falleció hace un par de años con el COVID. Y él decía justamente que, bueno, primero que no había personajes chicos, ¿no? Que uno podía siempre conseguir y encontrar algo. Y además él hablaba de que de pronto si uno no podía, uno cuando hablaba de un personaje y las experiencias de un personaje, uno tiene que ver qué de las experiencias de uno tienen que ver con eso de lo cual está hablando. Entonces, inevitablemente ahí empezás vos a prestarle tu alma, porque vos no tenés otra experiencia que no es la tuya. Tenés la tuya y si vos tenés tu experiencia, lo que vos viste y lo que vos tenés en tu memoria y en tus sentidos es tu experiencia. Vos mirás y decís, sí, qué lindo, ¿no? Digo, qué linda plaza. Y la primera plaza que se me aparece es la plaza de mi infancia, de la plaza de esa peña concreta y todo. Yo veo ahí el mástil y veo la esquina, ¿entendés? Los olores. Los también. olores, digo, lo que te venga, digo, pero uno le presta eso todo el tiempo al personaje. Y a veces eso cuando uno, como la película esta última de Wino, ¿no? que hablábamos de la segunda oportunidad, y bueno, yo también le presto el personaje de esta última era un personaje que había estado seguramente muy asustado toda su vida y que se había ido durmiendo, se había ido como anestesiando, ¿no? Y el tipo en determinado momento empieza a poder ir para adelante, a arriesgarse. Y entonces yo lo que pensaba en cada escena era tratar de ir siempre por un lugar por donde no había ido antes, ¿no? O sea, eso, bueno, el analista, viste, a veces cuando... Sí. Yo una vez, hablando con el analista, le decía, bueno, pero todo esto está buenísimo, pero cómo se va desandando lo que uno ya
¿no? Cristalizó o se formó en uno como una estructura así de comportamiento. Y entonces él me dijo, bueno, cada vez, ¿no? Cada vez que se presenta la oportunidad y que vos ya ahora lo ves, en lugar de ir para ese lugar donde iba, bueno, fíjate, ¿no? Que pasas así doblado lo que puedas, ¿no? Como ir para otro lado, ¿no? Como La representación, que sí. es la actuación. Sí, ¿no? Como, ¿viste? Como quedarse en un lugar, ¿eh? La vida misma. Claro, y ahora nos cantamos un tango. Como la vida misma. No, pero ¿en qué estábamos, Maxi? Estábamos en muchas cosas. Yo aprovecho para preguntarte algo que también une, me parece muy interesante todo lo que decís sobre el oficio, ¿no? Que en definitiva es hablar de la humanidad, ¿no? Porque estás interpretando a seres humanos y entonces eso me parece que es lo atractivo también para escuchar y para que nos hagas pensar. Decía Lucrecia Martel cuando hizo Sama que para la música de Sama la estética fue la obra de Van Gogh, es decir, estamos hablando de artes que se complementan desde diferentes disciplinas, ¿no? Y pensaba cómo la estética de la naturaleza, y lo digo en este lugar tan privilegiado, puede generar un impacto emocional y estético en un artista para después, quizás sin darse cuenta del todo, terminar generando un efecto en su arte, en su creación. ¿Has detectado que esto te haya pasado de... Obviamente que siempre el entorno influye, ¿no? Esto es una obviedad, pero digo, que se haya dado esa intertextualidad de universos, de lo que pasa en lugares que has estado, que te haya generado un impacto que después te termine jugando en una interpretación? Está buena la pregunta. Yo creo que más que los lugares es la experiencia que uno tuvo, ¿no? En esos lugares, o sea, las personas, algo que te pasó a vos en la relación con vos mismo, pero fundamentalmente con las personas, ¿no? Con lo que esa situación representó en ese momento. Bueno, inevitablemente siempre viene, si vos, por ejemplo, hay un ejercicio en teatro, ¿no? De actuación, que es un ejercicio que se llama el viaje y que vos vas llegando, de pronto el objetivo es, bueno, tenés que llegar a la puerta de la casa de cuando vos eras chico, tenés que llegar ahí, ¿no? Entonces vos empezás, sobre ese objeto empezás a rodearlo con preguntas sensoriales. Tiene que ver si esa puerta fuera un color, de qué color sería, si esa puerta fuera una persona, de qué persona sería, si fuera un lugar del cuerpo, qué lugar sería. Entonces vos empezás casi como un proceso hipnótico, ir hacia, y tenés que estar relajado, ¿no? Digo, y alguien te tiene que ir conduciendo, idealmente, pero vos podés llegar a lugares de tu infancia con una... Y no es que vos vas a llegar objetivamente a ese lugar como si fuera la máquina del tiempo. No, vas a llegar a tu experiencia con esa puerta. Vas a llegar a todo lo que te pasaba a vos en ese momento, porque tu experiencia es intransferible y es única, y esa es la subjetividad de cada quien. Entonces eso es lo que uno... Por eso a mí me parece lindo hacer clases de teatro, porque bueno, puede acceder a de pronto algunas herramientas que de pronto de otra manera no. Hay gente que le sale naturalmente, que naturalmente quizás siempre los buenos actores, inevitablemente, aunque quizás si son buenos, aunque no hayan estudiado, entre comillas, teatro, igual van a poder, mientras están actuando, van a estar hablando van a estar apoyados en su propia experiencia, en su propia historia, en sus propios lugares, que eso es la entrega, ¿no? Es como, te aflojás y vas a estar actuando y expresándote desde tu agua, desde ese universo que a vos te hace, te completa y te hace flotar, ¿no? Y eso es precioso, eso es precioso. Entonces, obviamente, sí, ahí hay lugares. Hay un ejercicio concreto que muchas veces se hace que también es, bueno, si este lugar, por ejemplo, yo tengo que hacer una escena acá, tengo que hacer una escena en este decorado del Hotel Das Hayas, se encontró este set y de pronto tengo que hacer como si esto fuera el living de mi casa.
Y esto no tiene ninguna cosa para... Pero bueno, uno va a tener que ver de qué manera recordar el living de tu casa, que quizás no es el living de tu casa actual, sino que quizás es el living de alguna de las casas en las que viviste o de la casa de tu infancia, lugares donde te hacen sentir cómodo, te hacen... Digo, entonces uno tiene que recrear, ¿no? Como por dónde entraba la luz, dónde estaba la ventana, depende de la hora, dónde daba el sol. Entonces uno empieza cómo pegaba, cómo era el suelo, cómo eran las camas, o cómo era la alfombra, ¿no? Bueno, ahí de pronto se me vino una habitación, ¿no? Pero Sí, sí. no, Es que, me fui del living, me fui a la habitación. no, pero no sé si a alguien le pasó, pero es emocionante, ¿no? Ese tipo de ejercicio, como uno lo lleva a lugares que a veces la memoria los tiene muy guardados y están, ¡pum! Y aparecen, ¿no? Claro, entonces el actor él tiene el privilegio de estar como todo el tiempo en contacto otra vez con eso. Bueno, al escritor le debe pasar algo parecido, ¿no? Como algo del viaje. Inevitablemente tenés que nutrirte de lo que vos, entonces todo el tiempo estás viajando, ¿no? Como a algún lugar. Si esta pregunta se la hiciéramos a cualquiera que no fuera director o actor o alguien del mundo del cine, le diríamos con qué películas pasás y te quedaste, ¿no? Si le damos todavía cierto lugar al zapping, ¿no? Y al cable, pero sigue habiendo buenas películas en el cable. ¿Con cuáles, y esto no significa un disvalor para ninguna otra, pero con cuáles si las enganchaste quedás? De las tuyas. No sé, depende del momento, porque por ejemplo recién pasaban unas escenas de Cenizas del Paraíso y me dieron ganas de volver a verla, pero no por la película en sí, sino para recordar cómo trabajaba yo en ese momento, cómo estaba en mi cuerpo. Enseguida yo me miré los hombros, digo, uy, qué tenso que estaba. ¿Entendés? Me pasan, claro, como que de pronto me veo y me veo como problemas técnicos, ¿no? Como Narda Lepes, no, pero bueno, no, claro, pero no importa, ¿no? Es nuestro código, Rox, es nuestro código. Bueno, Cenizas del Paraíso, entonces. Ceniza del Paraíso me dan ganas, Plata Quemada me parece un peliculón. Sí. En Terapia también hay Claro, mucho ahí, en Terapia claro. es espectacular para mí, lo que era ese guión. El guión era espectacular de En Terapia. Espectacular, porque ahí, claro, había gente escribiendo muy piola, gente que sabía mucho más del psicoanálisis, estaba como basado en había mucha investigación en ese trabajo. Claro, sí, entonces, se notaba. a vos te llegaba un texto que era una Ferrari, Sí, ¿viste? sí. Tenías que... Era muy bueno, estaba muy bien entendido eso. Además, como tenés la posibilidad como ahora de pronto de estar hablando sin parar, entonces empezás a entrar Claro. como en un viaje también. Claro. Hay personajes de la historia del teatro, y ya que lo nombrabas al maestro Agustín Aleso, un tipo tan querido, hay personajes históricos y determinantes en la historia del teatro que a veces los actores dicen, todavía me está esperando, ¿no? Como el chiste que se hace con el tango. Que a veces tiene que ver con una cuestión de edad. Por ejemplo, alguien que quiera ser, no sé, el Rey Lear, bueno, tiene que llegar a una cierta edad, más allá de que lo puedan caracterizar. ¿Hay alguno que estés esperando en particular? No me pasa. De hecho, me han ofrecido más de una vez hacer Hamlet, por ejemplo, y nunca me animé. Quizás en algún momento me anime, ¿no? Digo, mientras me dé el físico, en el sentido de que es un personaje... Nunca hice un Shakespeare, pero siempre de alguna manera hice mucho Romeo en las clases. A Agustín particularmente le decía que era el mejor Romeo que había visto. Siempre que me veía... No, es verdad. No es por mandarme la parte. No, si Agustín no te iba a decir cualquier cosa. No, pero cada vez que me veía, inclusive hasta hace años, un poquito antes de que él muera, no, yo iba y se le llenaban los ojos de lágrimas y me decía, ¿qué Romeo hiciste? ¿Qué Romeo? Y lloraba. Y bueno, Romeo y Julieta me
quedé con las ganas también. Pero bueno, de alguna manera, todo eso que uno aprendió con Shakespeare, ¿no? Que tiene como estructuras tan clásicas y tan arquetípicas. Entonces, bueno, todas esas formas y esa ingeniería, vos de alguna manera la traspolás también a otros trabajos. Es un aprendizaje y una herramienta que uno la coloca y la pone en otros trabajos. Y lo que tiene Shakespeare en sí es que en muy poquito tiempo transmite un montón de cosas. Esto es lo difícil de Shakespeare, que vos estás cambiando de texto a texto, estás cambiando muchísimo cada intención y entonces es muy difícil, tiene mucha densidad, y por eso es tan difícil, claro, ¿no? Porque cada cosa tiene mucha complejidad detrás. Y al mismo tiempo es muy simple, porque es poético, ¿no? Digo, pasa que en castellano no se puede hacer poético, ¿no? Digo, porque ya se cambia el lenguaje. El inglés, viste, que lo hacía como en verso y entonces uno, lo que es equivalente a uno en eso, bueno, es el idioma español, el Cervantes, ¿no? Digo, no sé, Don Quijote, pero nosotros los argentinos no tenemos al mismo tiempo ninguna experiencia en ese sentido. Entonces, el teatro clásico es muy limitado en claro, la española. nosotros, pero bueno, al mismo tiempo me parece que nuestro Shakespeare, nuestra cuestión alguien me decía, el papá de Lupelito me decía, un sociólogo me decía que los actores argentinos deberíamos hacer más Vacareza, por ejemplo, claro, ¿no? El Conventillo de la Paloma. Digo, porque uno tiene ahí la posibilidad de hacer personajes como de nuestra claro, cultura, ¿no? Claro. Como algo, y que en general uno como actor y la cosa más realista, no pasás tanto por ahí. Por Discépolo, ¿no? Por Vacareza, por autores, y de hecho yo nunca lo hice, pero me han tocado para mí algunos personajes, o me están empezando a tocar algunos personajes donde hay algo de eso, ¿no? Que para mí, por ejemplo, los actores, como si dijésemos, no sé, Brandoni, ¿no? Tiene mucho de ese lenguaje, ¿no? Como lo tenía, qué sé yo, Carela, no sé, Ulises Dumont, ¿no? Eran como actores que eran muy expresivos, ¿no? Sí. Hasta Jorge Luz. Jorge Luz, ¿no? Digo, de pronto, y eso hay algo de eso bueno, que quizás quedó más en la comicidad argentina, ¿no? Que quedó mucho en algo de la comicidad, ¿no? Pero es interesante también pasar por ahí. No sé por qué llegamos a todo esto. No, porque estábamos hablando de Shakespeare, de Shakespeare. y de este concepto. No, de los personajes. De los personajes. Entonces, bueno, es eso. Yo creo que cuando uno te toca, te viene un guión o te viene un personaje, igual en algún momento sí creo que todavía me quedo con las ganas de hacer Hamlet, pero habría que hacer una versión muy, no sé, cercana, algo que sea más experimentaloso, ¿viste? No, más claro, inclusive desde el tratamiento al texto y, sí, ¿viste? Algo realmente que sea con gente, bueno, no sé, hacer una experiencia en relación, ¿no? Como rodear a Shakespeare, ¿no? Como rodear a Hamlet, ¿no? Pero y ver de qué manera eso a mí me cuenta en este momento de mi vida, pues en definitiva es eso, uno tiene ganas de hacer algo porque decís, hay algo de eso que todavía me sigue interpelando, ¿no? Curiosamente, algo de lo que dijiste al principio es un poco ese debate del mítico monólogo de Hamlet, ¿no? Vos decías, ¿qué hago? ¿Me quedo en el lugar cómodo o me la juego? Es el ser o no ser, digo, es la pregunta humana. Sí, que no se entiende hasta que uno tiene cierta edad también. Bueno, no es porque vos quizás ya lo entendiste, yo... ¿No? ¿Qué decís? ¿Qué decís, pa? ¿Sí? ¿A qué edad se lo puede entender? ¿Estás escuchando, pa? Sí. ¿A qué edad yo lo tuve? No, ¿a qué edad empezaste a tener como... esa reflexión más existencial? Y después de los 50. Claro, bueno, ahí está. Claro. Es que después de los 50, yo tengo 5'1", voy a cumplir 5'2" este año. Por si alguien no sabía mi edad.
lo he dicho. Pero no, y es increíble lo que empieza a pasar, porque te empieza a pasar que, claro, te empezás a meter en un agua que, claro, viste, una vez que te empezás a meter, no querés salir de ahí, claro, porque empezás a ver la vida desde un lugar mucho más, viste, para mí es el sentido de la vida. ¿No? Ese tipo de contacto con uno mismo, que yo creo que empieza a producir un tipo de contacto con la gente que a uno lo rodea, ¿no? Creo que es el mejor cierre, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí está, perfecto. No, hay preguntas, ¿eh? ¿Alguien quiere preguntar? No sé si hay respuestas. Y después de lo del sentido de la vida es como que dice, ¿qué pregunta? No, no importa. Y si quieren hacemos como un epílogo mientras algunos... Rox quería preguntar algo. Rox, ¿vos querés preguntar? Dale. No, vos le preguntaste, no, sí, creo que se escucha. Sí. Vos le preguntaste con qué películas se quedaban en el zapping de las de él. Yo quiero saber De las otras. Ah, ok. La difícil elección de con qué otras, si las enganchaste, quedás de la historia del cine. Bueno, Sí, está bueno. Y Sí. bueno, a veces te impacta, te queda una película que no viste y que te impacta, que te impacta porque de pronto es viste, a veces por una fotografía, ¿no? O bueno, o de pronto películas que ni siquiera eso, que no viste y que te quedás, no sé, y siempre pasa con los grandes directores, quizás te quedas con algo de Fellini, siempre está, viste. Almodóvar siempre también tiene como un sello, ¿no? Un sello estético también. Perdón, hago sí. un punto ahí porque no lo puedo dejar pasar. Porque tenía pensado preguntarte por Dolor y Gloria y uno se va enganchando con tantas cosas y dijiste cosas tan interesantes sobre el oficio que un poquito más de agua. Ay, sí, por favor. Como diría Mirta Legrand, esto es informal. Pero no, porque trabajaste en una de las más grandes películas de Almodóvar, no solamente, y esto es una opinión compartida por muchos especialistas, no solamente, gracias, no solamente de sus últimos años, sino de su filmografía en general. Digo, una película también, quizás de un Almodóvar que empezó, si uno ve Madres Paralelas después, empezó a entrar en terrenos mucho más autobiográficos, menos metaforizados quizás, y de un compromiso donde el tiempo le ha dado la autoridad de decir lo que no quieren que diga incluso. Te interrumpo un minutito, Sí. Perdóname, porque justamente tiene todo que ver con lo que yo en otro momento de mi vida sentía que no podría haber trabajado con Almodóvar, porque todo el mundo, bueno, esto está siendo filmado, ¿no? Pero entonces hay cosas que no puedo decir. No, ¿cómo va la batería? Alguien que se cruce. No importa, pero digo, tenía fama de ser un director súper duro, ¿no? Muy exigente. De hecho es un director muy duro y muy exigente. Y está perfecto. En privado vamos a hablar de algunas cosas. En casa charlamos. No, pero igual estuvo... Pero no, ahora hablamos de mí, no estoy hablando de Almodóvar. Sí. Almodóvar es un genio y está todo bien. No, hablo de mí, ¿no? En otro momento de mi vida, yo cuando vivía de hecho en España, que tenía 30 y pico, 31, 32, 33, 34, 35, 36, hasta los 38, en todo ese tiempo yo me lo cruzaba a Almodóvar en algunos lugares, en los bares, siempre me iba para el otro lado porque me daba miedo, ¿viste? Era como que... porque es un tipo... Y además, bueno, fama, ¿viste? Tenía fama, de pronto le ha pasado que ha cambiado un actor, ¿no? En la primera semana rodó 3, 4 días y cambió el actor, ¿viste? Como que cosas que de pronto no se hacen tan habituales. O que de pronto lo hacía Kubrick, ¿no? Lo hizo Kubrick creo que no me acuerdo con qué película, que cambió a Harvey Keitel, lo sacó y puso a no sé quién. Creo que en Apocalipsis Now, no, eso es Coppola. Pero Kubrick también hay una anécdota que con Harvey Keitel, que también, no sé si fue, bueno, no me acuerdo cuál, no sé si fueron una de las últimas. Bueno, la cuestión es que yo siempre tenía mucho, yo decía, si a mí me llama Almodóvar, no sé si voy a poder trabajar,
con él, porque no sé si yo voy a poder soltarme, si voy a poder, y además en español, ¿no? Como... Y justamente me tocó en un momento en donde yo ya sentía que sí podía con él. O sea, lo primero que me pasó cuando me llamó para hacer la prueba, que me tenía que ir a Madrid, que ayer un poquito les conté. Primero, bueno, venía de darme un golpe en la cabeza. Hacía 3 semanas me había pegado un golpe y había perdido la memoria. Literal. Sí, por eso de pronto tengo algunos huecos. Pero no se sorprende, no, ya la tengo recuperada. Pero en un momento estuve como 2, 3 semanas, medio como que se me había cortado un cable y después, bueno, eso se vuelve a reconstruir por otro lado, pero bueno, ese ladito, hubo un tiempito que no, porque me pegó un golpazo acá, tic, y 3 semanas después de ese golpe me llamó para hacer la prueba. Entonces, bueno, primero me pareció una señal maravillosa, porque yo acababa de renunciar a un trabajo, que si yo no renunciaba a ese trabajo, no podía hacer la prueba. Ni siquiera, porque aparte de Almodóvar, las pruebas de Almodóvar son, quizás te está haciendo 2 semanas prueba y después te dice no. Fuerte. Entonces no es que uno si va a una prueba ya te garantiza que vas a laburar en la película. Si yo hubiese estado comprometido, como estaba comprometido, no hubiese podido. Entonces, cuando me llamó dije, esto es una fucking señal, ¿no? Dije, hay algo acá que está escrito, ¿no? Sí. Estaba casi seguro que me iba a elegir, ¿entendés? Lo estudié y además es un personaje que se me acomodaba muy bien. Me era muy afín todo lo que sucedía. Lo entendía, podía entender los textos, podía... De hecho, cuando fui y hice la prueba, el tipo se emocionó en la prueba. Mira. Claro, porque la escena yo la tenía que hacer con él. Era mi personaje con el director, que era él. Entonces yo en la prueba lo miraba a él. Él estaba con la computadora leyendo los textos y yo ya lo sabía de memoria y se la decía a él. Y en un momento lo vi que se le llenaron los ojos de lágrimas y dije, bueno, qué sé yo. Algo pasó. Claro. Después me la volvió a hacer, me dice, ¿te preocupas si podemos filmarla? Me filmó y allá al toque, 10, 15 minutos después me dijo, bueno, yo ya no tengo ninguna duda, ¿no? Pero bueno, en otro momento de mi vida, no sé si yo me hubiese animado, ahí llegó NASA, si me hubiese animado en otro momento... ¿Terminaste la nota? Bien, en otro momento de mi vida yo no sé si me hubiese animado, eso es otra cosa, ¿ves? Cuando uno está, eso es lo que yo decía antes del rodaje, viste que vos ya integraste a toda la gente con la que estás laburando, ya la integraste adentro de tu pileta, podríamos decir, ¿no? Sí. De tu pileta, de tu intimidad. De pronto entra alguien nuevo y bueno, hay que... Claro. A mí muchas veces me da, bueno, nunca quiero que venga nadie a verme al rodaje porque no me gusta, porque ya ¿no? Es como, de pronto, che, viene mi papá hoy y yo actuaría de otra manera. O mi mamá, o quien sea, digo un amigo, claro. no, digo, o si viene, de pronto viene un productor, uno de los productores que no viene nunca, y de pronto viene una vez por semana, y ese día me digo que no querés verlo, claro. ¿Entendés? Porque es como un ente nuevo que entró en la... Pero bueno, a NASA la incorporamos y la queremos muchísimo. Bienvenida. Y está bienvenida. Pero bueno. Volvemos a la anécdota que se puso a llorar a Almodóvar. Esto no sé si alguien lo conocía, esta anécdota, no se puso a llorar, se bueno, los se ojos emocionó. de lágrimas. Bueno, no te bajes el precio, Leo. No es que terminó así, siendo muy emocionado. Pero es Almodóvar. En un momento vi que algo le pasó así, como que vi una emoción. Y bueno, pero es maravilloso eso. Es un momento también privilegiado. Digo, son esos hitos más íntimos de una carrera, porque emocionar en un ensayo que no es el lugar de pronto del rodaje. No, lo más importante fue que él después se emocionó en el rodaje y que la escena quedó divina y que eso es lo más importante, porque eso también es importante lo que decís, ¿no? Pero lo más lindo de todo es que todo eso se canalizó en una película preciosa que hizo y la escena esa quedó preciosa. Y te hizo una linda dedicatoria en una foto, ¿no? Me regaló una foto, me puso la dedicatoria por si yo lo tenía que revender, si alguna vez lo necesitaba. Sí, de verdad. Por si renuncias a otro trabajo, ya tenés... Renuncias a otro trabajo y vendes la foto. Y tengo la foto, los premios, qué sé yo.
Bueno, y para vos, y ahora sí, bueno, ya dándole, me parece, un cierre. ¿Nadie quiere preguntar nada Yo más? tengo Ah, una. sí, Pato. Miriam, vamos. Que Miriam. adelantamos el paso. Miriam. Miriam. No, no sos Miriam. Pato. Y me quedó Miriam por... ¿Te acordás por Miriam, quién? sí, sí. No te preocupes. ¿Te acordás por quién? Estamos hablando de cine, pero hablemos de series. De tus series, ¿cuáles volverías a ver? Porque trabajaste en muchas series acá y en España, buenísimas, muy disímiles. ¿Cuál te quedarías mirando? Y alguien la nombró antes en Terapia, me parece de lo mejor, así a nivel tele. Félix es una hermosa serie que no se ve muy poquito acá, en Argentina. Está en Movistar, Está en ¿no? Movistar, pero medio... Me pareció preciosa, le dirigida a Cesc Gay, que es un muy buen director Sí. catalán. De 6 capítulos, me gustó mucho El Garante, me parece que El Garante es de las mejores cosas que me han tocado hacer, además con un actorazo que era Lito, que era un actor de los mejores compañeros que he tenido, ha sido Lito Cruz, una maravilla de persona. ¿Eso es Contar o creo que está en la plataforma Contar? ¿Sí? ¿Está El Garante en...? Me parece que en algunas de Sería las bueno que se plataformas... remasterice y se ponga en Sí, Netflix. en algunas de las plataformas de las series argentinas ha estado. O Cinear o Contar, digo porque después la gente se engancha para que la busque. Y después, bueno, no hice muchas más, el hipnotizador. Ah, bueno, Epitafios también. Epitafios estaba bueno. En las Eso, primeras series, además, ¿no? en HBO, esa de hecho la laburamos con mi papá, porque era un esquizofrénico. Sí, El mi papá es psicoanalista. psicoanalista. No, no el es papá. que... Está bien la aclaración. No lo hacemos Está quedar bien, mal. parecía que la gente podía quedar con ese misterio. No pasa nada. En todo caso, no sé si me hubiese podido ayudar mi papá si es esquizofrénico. O solamente una parte de él me hubiese podido ayudar. Pero bueno, esa estaba buenísima, la de Epitafios, porque hacía un asesino que hablaba consigo mismo. En el mismo plano, así como con la cámara encendida, en el mismo plano, la misma toma, tenía que hacer dos personajes. Tenía que hacer como mi voz y contestarle. Entonces eso fue muy interesante como trabajo, muy interesante. Porque claro, los esquizofrénicos lo que tiene no es que ve una imagen, sino que escucha una voz. Entonces, bueno, esa voz en la serie, por cuestiones expresivas, estaba representada como en un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo por momentos estaba dentro mío. Entonces, esa fue precioso trabajo ese de Epitafios. De las cosas más preferidas, sí. Sí, creo que sigue estando, ¿no? En HBO. En HBO está todavía, sí. Fue el inicio. Las de Movistar también. Sí, las de Movistar. Las de Movistar están, creo que en la plataforma Movistar Play. No hay más Movistar Play acá. ¿No? Tenés Bueno. en HBO. Ahí está, HBO Max. Está En todo. HBO Max. Y donde está Errante también. Claro, tenés Claro. todo el contenido de Movistar. De Movistar. Perfecto. Bueno, bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí. ¿Querías preguntar algo? ¿Alguna repregunta? No, bueno, después. No, Sí. Después. Yo, una consulta, ya que estamos en la capital de Malvinas, ¿te ves el día de mañana interpretando a un soldado contando la vida de un excombatiente? Por supuesto, sí. Muchas veces el tema, por supuesto, puede ser como muy importante para la decisión de si uno decide meterse en una película o en una historia así. Y en ese caso sí, el tema me interesa mucho, ¿no? El tema es cuáles son las mejores maneras que se van a encontrar, o las mejores, o una manera que sea una manera también interesante, ¿no? de contar, o que sea a través también de un documental. A veces digo, justamente también los documentales muchas veces tienen un poderío, una manera, o una especie de mixtura, ¿no? Pero por eso, para tomar una decisión de si uno se mete o no en una película, pero bueno, como persona, a nivel individual me interesa mucho el tema y me parece que está bueno hacer una buena película. Bueno, la hizo una hace muchos años, Iluminados por el Fuego, Tristán. Pero bueno, fue hace mucho ya, hace 2000, muchos años. 2001, por ahí. No, 2006, 2005, no sé.
Sí. Google. Los chicos de la guerra. Los chicos de la dice. guerra se hizo también, que yo fui extra. Los chicos de la guerra. Yo fui extra en los chicos de la guerra. Pasaba, venía cruzando la calle. Ese fue mi papel. Dos niños estudiantes saliendo, conversando, divertidos cruzan la calle. Ese fue mi papel en los chicos de la guerra. Y mi hermano Javier trabajó en La Cruz Invertida. Ah, la Cruz Invertida. Sí. Bueno, alguien... Eso es una anécdota fantástica. Si quieren la cuento. Cuéntela. Seguimos a la próxima pregunta. Yo siempre la volvía loca a mi vieja, que quería que me lleve a hacer las pruebas, porque yo quería actuar, quería aparecer delante de la cámara. No sé bien por qué, pero tenía ganas, no sé cómo. Para hacer llorar a No Almodóvar. entiendo bien por qué, pero tenía esa necesidad. Y no sé si ya estaba por estudiar, ya que estudiaba teatro a los 11. Pero bueno, entonces querían, no sé. Entonces mi mamá me llevó a mí a una prueba que hacían para La Cruz Invertida de Mario David. Y el protagonista era Oscar Martínez. Trabajaba Marrale, trabajaba un elencazo era. Y entonces estaban buscando a Oscar Martínez joven, a un Oscar Martínez chiquilín de 10 años. Y entonces yo fui con mi mamá y mi hermano, que hoy día es arquitecto, Javier. Y entonces lo terminaron eligiendo a él, que no le interesaba. Frustración. Pero bueno, de le la- pagaban, ¿viste? Era como, ¿no? ¿Cuántas historias Se hay de ahorraba eso? unos mangos, se ganaba unos mangos, ¿no? Hay muchas historias de esas, Sí. ¿no? Que acompañaron a alguien y terminaron siendo el que después hizo la carrera. Sí, pero bueno, el caso de mi hermano no le interesaba, pero lo Ah. más mínimo, o sea, le parecía una paja tremenda. Claro. Tremenda. No un perno, ¿no? Como decimos nosotros en otras épocas. Pero bueno, lo hizo y fue bien, y yo fui extra en esa película también, en alguna escenita al lado de mi hermano, que era el protagonista, todas las cámaras apuntadas a mi hermano, y yo estaba ahí como joven 3 mirando a Samuel, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Tremendo. Lindo. Bueno, ¿alguien una más? Perdón, yo quería, Sí. más que nada, yo soy de Uruguay, nosotros tuvimos una actriz, China Zorrilla, y ahí fue donde lo descubrí a él como actor, Besos en la Frente, realmente para ¿Estás mí de fue visita acá Sí. ¿Estás en el hotel? en el hotel. Ah, mirá qué bien. Un orgullo, la verdad. Ah, gracias. Un excelente actor. Gracias. Yo voy mucho a trabajar a Uruguay. Y China para nosotros fue algo muy, muy importante. Era la película preferida de mi abuela. Yo siempre le preguntaba a Nonaíta, que era mi abuela, Margarita, le preguntaba cuál es tu película preferida de todas las que hice, me decía, Besos en la Frente. Sí, porque Era fue como- tierno. Bueno, yo como abuela también la disfruté muchísimo. Bueno, pasa que China era, y aparte estaba en su momento de gloria en ese momento. Para mí fue más compleja esa experiencia, por muchas razones que no vamos a entrar, no tiene ni sentido. Pero el trabajo que hace China en esa película, para mí era muy difícil porque yo era muy chiquilín, tenía 25, 26 años tenía, y venía de hacer Caballos Salvajes. Y entonces el director de alguna manera venía de ver también Caballos Salvajes y quería de alguna manera traspolar algo de que había visto, que lo había enamorado de mí como actor en Caballos Salvajes en esa película. Y a mí me costaba entender un personaje que tenía una historia de amor con una señora de 80 años, ¿no? Entonces, para mí, quizás me fui un poco de mambo en esa... pero bueno, no importa. China era una persona increíble, una preciosa. Bueno, en toda esa época nos hicimos bastante amigos. Vino a mi cumpleaños, me trajo le regaló una mesita que se plegaba con la foto que estaba allá y mandó a imprimir una foto nuestra de los dos en una mesa y me la regaló. Genial. Y me la trajo ese día, mi cumpleaños cuando cumplí 26,
me la trajo, vino toda, viste, con la cosa, y también me regaló un suéter que me lo tejió ella a mano. Ella, mientras estábamos rodando la película, iba tejiendo. ¿Qué color? ¿Qué te gusta? ¿El marrón? ¿El negro? ¿Te gusta el cuello así? ¿El cuello allá? ¿Te gustan estos botones? Todo medio entre toma y toma. Pero bueno, divino, la verdad que un lujo haber trabajado con ella, la verdad que... Y cómo se la quiere, bueno, no solo en Uruguay. Uruguay es como, bueno, una prócer directamente. En Argentina, bueno, se la adora, ¿no? Y ahí estoy viendo muchas veces cosas de ella rondando de la película de Doria, de las carrozas, Esperando la carroza. Siempre pasan cosas y cosas de ella Esperando la carroza, porque tiene una naturalidad para actuar y una cosa que era impresionante. Que así era un poco ella. ¿Eh? Ella era un personaje. Sí, ella era un personaje también, sí, hablaba siempre de todos los hombres, los galanes de Hollywood que habían querido conquistarla. Me contó varias, ¿eh? A ver. A mí me decía mi suegro, ¿te acuerdas? Claro, a mi papá le decía el suegro. Bueno, lindo recuerdo además también Sí. a China. Bueno, vamos a cerrar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Una última breve? Acá. Si pudieras elegir vivir en una película, ¿cuál sería y por qué? De cualquiera, no de las que vos filmaste. Es que no me quedaría con ninguna. Claro. Claro, la propia, sí. Películas ni de las que hice. Pasa que muchas veces es un lindo disparador tu pregunta, porque muchas veces las películas te invitan, ¿no?, a transitar como vidas y momentos y espacios que vos no habías transitado, ¿no? Y te dan ganas de quedarte a vivir un tiempo. Por ejemplo, la primera que se me vino es una película preciosa que se llama Choele, que es una película que hicimos en Choele, que es un lugar precioso. Es un mundo, una ciudad muy pequeña en Río Negro, y estábamos filmando todas las escenas frente al Río Negro, que es un río grande, muy grande, tiene como 200, donde estábamos como 200 metros de un lado al otro, y bueno, no se podía cruzar porque la corriente te podía llevar. Entonces el juego era irse a, no sé, como a 6-7 cuadras, tirarse ahí y que la corriente te trayera. Me voy a emocionar, me emociono de nuevo otra vez, me acuerdo de cosas. ¿Eh? ¿Esa es la idea? Sí. A mí me dijeron lo tenés que hacer Como yo. Almodóvar. Estoy como Almodóvar. No, y además, justamente a veces hay películas que te tocan también por su geografía y te ayudan, ¿no?, como a reencontrarte también con momentos de tu infancia. Entonces a mí esa película me conectó mucho otra vez con mi infancia más profunda, ¿no? Con la infancia de lo sensorial, de lo brutalmente sensorial, ¿no? De la piel, del olor, del agua, ¿no?, de la transpiración. Y esa película tiene mucho de eso, ¿no? Y me emocioné, bueno, nada, porque por los momentos porque también recuerdo a qué momentos de la vida eso, de la propia, eso determinaba, me tocaba y qué es lo que puse en juego, ¿no? Porque muchas veces los personajes te vienen y vos no sabes ni por qué, y siempre te van a iluminar algo que está bueno iluminar, ¿no? Y eso es precioso. Y por eso digo, cuando uno dice la entrega, la entrega es simplemente a veces relajarse y estar, y animarse a estar en ese presente que te toca estar, ¿no? Aunque ese presente de miedo o incomode. Leonardo Sbaraglia.
A las 10 de la noche, Errante Corazón en la sala Nini Marshall. No se olviden, no se la pierdan. El festival concluye el domingo, acérquense, inviten a sus amigos, hagan correr la voz. Festival de Cine del Fin del Mundo, así que bueno, a disfrutarlo. Muchas gracias al hotel y a todos. Gracias, Leo.